Buenos días o buenas tardes o noches cuando estés mirando esto. Es un privilegio siempre poder abrir la palabra de Dios, considerar lo que Dios dice a nosotros, al revelarse a nosotros, a sí mismo, en su palabra. Ahí lo conocemos. Y al mostrarnos lo que ha hecho por nosotros en Cristo Jesús y en la actualidad lo que Él hace por nosotros cuando uno está en Cristo. Y por ese motivo que estoy haciendo esta serie de estudios sobre por qué estoy en Cristo. No es una pregunta, es más bien una reflexión sobre todo lo que resulta en nuestras vidas porque estamos en Cristo. Y esta es la cuarta vez que consideramos la epístola a los hebreos y vamos a ver primero cómo puedo estar en Cristo, porque por ahí has visto esto, has considerado esto o cada vez que estudio esto, estás mirando tu corazón y considerando tu relación con el Señor y por ahí estás con esta pregunta, ¿cómo puedo estar en Cristo? Y comienza por reconocer que cada uno de nosotros somos pecadores delante de Dios y hemos quebrantado la ley de Dios. Y el resultado es, delante de Él, como es el juez justo y perfecto, somos condenados, culpables y merecemos solamente la condenación eterna, la ira de Dios sobre nosotros. Y por lo tanto debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos por hacer buenas obras o intentar ser buena persona o por nuestro bautismo o porque me congrego en una iglesia o porque hago buenas cosas o porque soy un buen vecino o que ayudo a otros. Eso no nos puede salvar. Solamente Él que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y eso era Jesucristo, el que murió en nuestro lugar en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Debemos dar vuelta de nuestros pecados. La Biblia llama a esto el arrepentimiento. Y debemos confiar total y únicamente en Jesucristo para salvarnos de nuestro pecado, para salvarnos de la perdición eterna. Amigo, si nunca has puesto tu fe en Cristo, si estás confiando en ti mismo, o decís, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, sí, pero hay diferencia entre creer intelectualmente y realmente confiar en Él únicamente para salvar tu alma de la perdición eterna. Si nunca has hecho esto, al pasar de esta vida a la venidera, no pasarás a purgatorio, no pasarás a la presencia de Dios, pasarás a lo que las escrituras llaman el lago de fuego, que arde para siempre, un lugar de tormento, el infierno. Es porque habría rechazado al eterno y perfecto Hijo de Dios, quien era tú y es tu sustituto en la cruz, recibiendo el pago de tus pecados, satisfaciendo la ira de Dios, su justicia ofendida. Oh, amigo, te ruego que si no conoces a Cristo, que pongas tu fe en Él. Y si lo has hecho, entonces veamos por qué estamos en Cristo, lo que somos, lo que hemos sido, lo que estamos siendo y seremos y lo que tenemos. Y hoy, en este momento, quiero ver en el libro, la epístola a los hebreos, lo que yo hago porque estoy en Cristo, lo que haré y lo que yo puedo. Primeramente, ¿por qué estoy en Cristo? Hago esto, participo del llamamiento celestial. Dice en Hebreo 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cada persona, cada uno de nosotros que reconocemos nuestro estado pecaminoso delante de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para la salvación de nuestras almas, somos participantes del llamamiento celestial, ese llamamiento de Dios a nosotros para que seamos salvos, ese llamamiento de Cristo a nosotros que dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te llama a ser salvo de tus pecados. También porque estoy en Cristo, entro en el reposo porque creo el Evangelio. Hebreo 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Esto otra vez hemos hablado de este pasaje de reposo que Dios prometió a los israelitas. Ellos habían estado como esclavos en Egipto por unos 400 años. Y utilizando a su siervo Moisés, Dios guió a Israel a salir de la esclavitud. Fueron al monte Sinaí, recibieron el pacto y la ley que Dios hizo con ellos como nación. Les llevó a la ribera oriental del Jordán. Y luego Josué, el siguiente líder, les guió a entrar en la tierra prometida. Y una vez conquistados todos los enemigos, entraron en un reposo que para nosotros, en la figura, todo eso es la vida cristiana. Para nosotros es llegar a un momento en nuestra fe en el Señor, cuando decimos, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás a la vida anterior de pecado, de vivir para mí mismo, de confiar en mí mismo o de mi religión anterior. No, sigo a Dios y mi fe reposa y descansa en Él. También porque estoy en Cristo, conozco al Señor. Es un conocimiento personal, un conocimiento íntimo. Hebreos 8:11 dice, ninguno enseñará a su prójimo, hablando del pacto nuevo que Dios nos ha dado y hecho con nosotros, ni ninguno a su hermano diciendo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, los que son participantes del llamamiento celestial y del pacto nuevo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. También porque estoy en Cristo, miro a Jesús, el autor y consumador de mi fe. Hebreo 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Verso 1 dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos atrapa fácilmente. Y debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando la situación como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia y las restricciones y las limitaciones económicas y el temor por la salud de cada uno y de los seres queridos, en el medio de todas estas dificultades, oh hermano, que pongamos nuestra mira en Jesús. Podemos, porque estamos en Él. También porque estoy en Cristo, busco una ciudad permanente por venir. Hebreo 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, somos peregrinos, sino que buscamos la porvenir. Nuestra mejor vida no está acá, está en la presencia del Señor. Y lo que hacemos ahora para Él
es lo que debe preocuparnos y ocuparnos en servirle y en hacer discípulos, en ayudar a otros a conocer y confiar en Jesús y seguirle para la gloria de su nombre. Porque estoy en Cristo, en el futuro heredaré la salvación completa. Hebreos 1:14, hablando de los ángeles y su razón de existir, dice que no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son para eso, para acompañar, para ayudar, para cuidar a nosotros los que somos herederos de la salvación completa. Porque estoy en Cristo, la heredaré. También participaré en la santidad de Dios. Hebreo 12:10 dice, y aquellos, hablando de nuestro Padre terrenales, ciertamente por pocos días, digamos varios años, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Por eso Dios nos disciplina, nos lleva a través de pruebas, nos permite sufrir, nos va puliendo por medio de su palabra, por la exhortación y amonestación de los hermanos, para que participemos de su santidad. Y también porque estoy en Cristo, nunca seré desamparado por Dios. Qué increíble promesa. Que leemos en Hebreo 13:5. Sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Qué increíble promesa. Por último, porque estoy en Cristo, yo puedo acercarme confiadamente al trono de Dios. Digo, por último, en cuanto al tema, no de los pasajes. Vamos a ver 9 realidades de lo que podemos porque estamos en Cristo. Puedo acercarme confiadamente al trono de Dios. Hebreo 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque estamos en Cristo, podemos acercarnos confiadamente. Antes de Cristo uno no podía. Tenía que ir al templo o al tabernáculo y por medio del sacerdote ofrecer sus sacrificios y acercarse a Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, ¿se acuerdan en la cruz? Cuando Cristo cuando Cristo murió, falleció, dijo, consumado es. Entregó el Espíritu y leemos que el velo en el templo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que la entrada a la presencia de Dios ya fue abierta por Dios mismo, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a su trono en todo momento, por medio de la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que necesitamos. También, porque estoy en Cristo, puedo recibir misericordia y gracia en el momento oportuno, como dice el mismo versículo. Y puedo tener certeza de la plena certeza de la esperanza. Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El mismo hecho de perseverar en la vida cristiana no es lo que nos salva, es lo que demuestra que somos salvos. Y al seguir y al perseverar, encontramos esta plena certeza
de la esperanza. Cuando un ser querido que conoce a Jesucristo está agonizando y pronto a fallecer y partir de esta vida, como hemos visto en ellos esta plena certeza de la esperanza. Me acuerdo cuando mi mamá, habiendo sufrido un ACV y tenía pocos días antes de pasar a la presencia del Señor. Ella partió el miércoles a la medianoche o a la madrugada. Y el sábado a la tarde preguntamos a ella podía contestar preguntas por responder con mover la cara, la cabeza. No podía hablar. Su cuerpo se estaba apagando. El daño al cerebro fue terminante, pero todavía estaba con cierta conciencia y conocimiento. Y le preguntamos si quería seguir luchando para vivir o si quería partir a la presencia de Cristo. Y ella claramente en 3 oportunidades expresó por medio de las preguntas dirigidas a ella que quería partir y estar con el Señor. Esto se llama plena certeza de la esperanza. Y todo creyente verdadero en Cristo Jesús puede experimentar esta plena certeza de la esperanza. También, porque estoy en Cristo, puedo acercarme a Dios, porque Jesús intercede por mí. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo, que está a la diestra del Padre, intercede, aboga por nosotros. Es nuestro intercesor. Y por lo tanto leemos en 1 Timoteo 2:15 que hay 2:5, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. No tengo que ir a un sacerdote. No tengo que rogar por medio de su madre María. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, viviendo siempre para interceder por nosotros. También porque estoy en Cristo puedo acercarme a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreo 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, la mala conciencia que venimos arrastrando antes de conocer a Cristo, y lavado los cuerpos con agua pura, el agua pura de la palabra de Dios que nos limpia al meternos en ella. También porque estoy en Cristo, puedo mantener firme la profesión de mi esperanza. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. No mantenemos firme nuestra profesión porque somos firmes. No, es porque Él es. Y Él es fiel. Y es Él que prometió. Eso es la definición de la fidelidad de Dios. Siempre actuará conforme a sus promesas. También porque estoy en Cristo, puedo servir y agradar a Dios. Hebreo 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo podemos servirle? Las últimas 2 realidades revelan cómo. Primero, podemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza al confesar su nombre. Hebreo 13:15 dice,
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Labios que hablan del corazón de nuestras vidas, que no tenemos vergüenza de hablar de nuestro Señor, que podemos frente a la persecución confesar el nombre de Jesús y no negarle, sino seguirle. Podemos servirle en esa forma y también agradarle con nuestro servicio a otro, porque el versículo 16 de Hebreo 13 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua entre los hermanos, de hacer bien a otros, incluyendo a los hermanos, y de la ayuda mutua entre nosotros, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces agradamos a Dios y servimos por ofrecerle este sacrificio de alabanza al confesar su nombre y por servir a otros, ayudándoles a conocer y confiar en Cristo y seguirle. Amigo, estás en Cristo y por ahí te llamas hermano, cristiano, creyente. Te pregunto igual, porque debemos examinarnos para asegurarnos que estamos en la fe. ¿Estás en Cristo? ¿Te das cuenta que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios? ¿Te das cuenta que solamente Jesucristo te puede salvar de la condenación eterna? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe y confianza solamente en Cristo para la salvación de tu alma? Amigo, te ruego que si nunca lo has hecho, que ahora mismo vas a Dios en oración, confesando tus pecados, rogando su perdón, pidiendo que te salve por medio de la obra completa y terminada de Cristo en la cruz. Y estarás en Cristo. Que Dios obre en cada uno de nosotros para la gloria de su nombre.